a estar más conectado con la voluntad del cielo y a permitir que la influencia del Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones. Creo que así está bien, muy bien. Así que nos alegra sobremanera que teniendo tantas cosas en un mundo de tantas ocupaciones, decidamos venir a la casa de Dios a recibir su bendición. Es el momento en que podemos encontrarnos con nuestro Dios. Es el momento que podemos decir, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Así que estamos arribando hoy a la bendición número 6. Y yo estoy seguro que Dios desea bendecirnos de una manera muy especial también. Recuerden que mañana, Dios mediante, antes de entregar la bendición número 7, habrá oportunidad para que usted haga alguna pregunta de algo que yo haya dicho que no se haya entendido, o de algo que usted requiera un poco mejor de explicación. No sé si está muy alto. Entonces, esa actividad de mañana se espera que antes de desarrollar, ahí está bien, antes de desarrollar, podamos permitir que usted pueda hacer alguna pregunta sobre algún concepto que no haya entendido de lo que hemos emitido, o cualquier pregunta con relación a mayordomía que usted tenga necesidad de saber. El próximo sábado, Dios mediante, vamos a hacer algo muy especial. De hecho, en el momento de recoger los diezmos y las ofrendas, el himno que va a cantarse, estoy pidiendo que el himno que se coloque sea la bendición de dar, nuestro himno tema, mientras se está recogiendo los diezmos y la ofrenda. Y queremos que ese día todos inauguremos un nuevo compromiso con nuestro Dios. Así que entiendo que ayer se le entregó un sobre a cada hermano. Si usted no tiene un sobre de diezmo, llévese uno a su casa y repase las bendiciones de Dios esta semana. Algo usted recibió, o está recibiendo, o va a recibir. Y el sábado vamos a impresionar a nuestro Dios con ese mandato que Él dejó y que algunos a veces no hemos interpretado bien. Pero el Señor es muy claro en sus mandatos. El problema es que nosotros a veces hemos descuidado los mandatos de Él. Uno de sus mandatos dice, que nadie se presente delante de mí con la mano vacía. No sé si usted ha leído eso. Nadie se presente delante de mí con las manos vacías. Esos son de los mandatos extraños en la Biblia, pero que cuando usted analiza la razón, usted ve la grande bendición que Dios quiere tener. De manera que el próximo sábado, en la entrega de la bendición número 8, en esa sección del culto divino llamada adoración en dádivas, todos vamos a traer esa bendición y vamos a practicar algo que quiero que sea un principio en cada hermano. Los que tienen mucho tiempo en la iglesia saben que se educó en un tiempo sobre esto. Incluso cuando se hablaba de reverencia, en la iglesia, había aspectos de reverencia conforme a la mayordomía o la adoración en dádiva. Y se nos enseñaba algunos aspectos que son de reverencia. Por ejemplo, el más principal, y es el que quiero que todos adoptemos y lo hagamos una costumbre, es que uno tiene en su casa varios sobres de diezmo en su casa. Yo acostumbro a tener 2 o 3 sobres en mi casa. Y entonces, a medida que Dios va dando esas bendiciones repentinas, ahí mismo yo voy apartando lo que es de Él. Siempre tengo un sobre abierto con el nombre y la fecha. No pongo cantidad porque el Señor dice, hasta el viernes en la noche todavía está mandando. Entonces, el viernes en la noche, después del culto, cuando uno llega, o el sábado temprano antes de salir, preparo ese sobre y verifico cuál fue la bendición de mi Dios en la semana, y entonces allí pongo tanto de diezmo y tanto de ofrenda y coloco. Entonces, cuando vengo listo a adorar con mi sobre preparado. Porque si usted lo ha hecho de otra manera y no conocía esta instrucción que le estoy dando, Dios no se ofendió. Pero es irreverente que aquí vengamos a averiguar qué fue. Pásame un sobre, ¿cuánto fue? Un Dios que es tan detallista con nosotros no merece más detalle de nosotros. O sea, Dios tiene contado hasta las hebras de su cabello y no hay cosa que a usted le moleste que Él no tenga pensado bendecirle. Entonces, si Dios tiene detalle, yo debo ser detallista con Él.
Entonces, bueno, yo no me acuerdo cuánto fue, déjame dar tanto ahí. Entonces, si yo no me acuerdo, como yo, después que he trabajado tantas cosas y uno tiene una agenda demasiado grande, como a mí se me olvidan las cosas, yo tengo una hoja en Excel en mi laptop, donde cada bendición que me da, porque a veces también tenemos esta costumbre, y es que estamos esperando el pago de la quincena o de la semana o algo, y creemos que nuestro único compromiso es el pago oficial de nuestro salario. No, eso es que si alguien me dio, si alguien me bendijo, ahí mismo, lo que salga. Entonces yo no puedo estar, entonces como a mí se me olvida, yo lo anoto y hago la parte. Entonces el sábado en la mañana vengo con mi sobre listo, porque eso es lo que se llama adoración en dádivas. Y Dios espera que uno tenga un sobre en su casa, se planifique y sepa, bueno, la bendición que Dios me dio es esta, la devolución que Él exige de 10% es esta, y mi gratitud y ofrenda conforme me lo propongo en mi corazón y conforme Dios me ha prosperado, es esta mi ofrenda. Y eso se constituye en una bendición. Otro de los detalles que nos enseñaban, aquí hay gente que tiene tiempo en la iglesia y sabe lo que yo estoy diciendo. Otro detalle que nos enseñaba era que al seleccionar las monedas y las papeletas, escogíamos las mejores, la más linda, como un tributo a Él. O sea, no era que si yo voy a dar, si hace $30, yo voy a agarrar cualquiera de 10, cualquiera de 20. Yo seleccionaba la más linda, porque es como un detalle de reverencia y de reconocimiento. También se constituye en algo no reverente cuando venimos a la iglesia y en la sección de adoración en dádivas, entonces no venimos preparados y lo que ocurre es lo siguiente, que pasa, como no nos dio tiempo a agarrar un sobre, de repente ya el diácono está ahí, entonces usted saca su billetera y comienza y ve que hay una de 100, una de 50, una de 20, una de 1, una de 5 y una de 10. Y dice, bueno, la de 100 no, la de 1 se ve muy fea, me da esta de 5. Y ahí hubo un conflicto en el corazón que no es agradable. Y más feo todavía es cuando abre su billetera y solamente hay una de 50, pero usted no quiere dar la 50 porque usted nada más quiere dar 10. Y entonces le echa en el platillo y comienza a devolverse usted ahí. ¿Me capta qué es lo que estoy diciendo? Si usted hizo esto, no se sienta mal porque yo le estoy diciendo usted lo hacía. Porque una vez lo hacíamos, alguien nos enseñó qué es lo más agradable a Dios y corregimos a esa forma. ¿No entender? Lo que estoy tratando de transmitir, cosas que en el pasado era rutina en la enseñanza. Y por alguna razón nuestra iglesia ha cambiado en tantos programas y tantas cosas que hay poco tiempo para enseñar esas cosas, lo que era reverencia en mayordomía se decía, y se le enseñaba a uno cómo se sacaban estas cosas, y eso es una bendición. Entonces yo quiero que el próximo sábado, Dios mediante, Dios va a bendecirnos grandemente el sábado, porque la idea es que esta semana, si ayer usted no le entregaron un sobre de diezmo a la salida, un sobrecito, usted asegúrese llevarse uno. Y venga planificado, analice en la semana qué Dios le ha bendecido. Mañana mismo Dios va a bendecirle. Lo que Dios le bendiga, usted tiene. Y no importa la cantidad que fuere. Recuerde que Dios no está interesado en cantidad, sino en fidelidad. La ciencia administrativa dice, no es cantidad, sino calidad. No. En la ciencia del Señor, no está interesado en cantidad, sino en fidelidad. Eso es lo que impresiona a Dios. Entonces usted dice, bueno, pero lo único que yo recibí esta semana fue $10 que regaló fulano. Bueno, uno de diezmo y uno de ofrenda total, y ese es el gozo de Dios, porque estamos animando a una ofrenda sistemática, aunque el concepto de ofrenda voluntaria se refiere a que la voluntad suya define cuánto es el %. Siempre un ideal que en mayordomía se ha enseñado es una ofrenda igual al diezmo. Eso me enseñaron a mí cuando era pequeño, esa es mi cultura. Pero hay personas que dan aún más. Por eso ahí queremos que la voluntad suya sea la que defina. Pero debe ser sistemática, debe entrarse a un pacto con Dios. Por otra parte, esta iglesia con su junta, analizando la situación financiera de la iglesia, ha tomado algunas medidas, algunos acuerdos interesantes para el desarrollo de la iglesia. Y una de estas medidas es que la iglesia no se complique en la distribución de la ofrenda. Dos cosas. Primero, que no se complique en la distribución de la ofrenda. Y segundo, no dar cabida al enemigo
a que esa distribución de la ofrenda se convierta en un conflicto egoísta en el corazón. Por eso esta junta ha definido que la iglesia trazó un presupuesto, qué por ciento va a cada departamento y a cada gasto, los gastos fijos de la iglesia, a fin de mantener una estabilidad financiera que es urgente en la situación con los compromisos que ustedes tienen de pago de mortgages, de todas estas cosas, y lo que es el avance que ustedes tienen que experimentar. Entonces, esa junta define. Entonces, la iglesia va a dar una ofrenda mucho más clara. La iglesia va a dar su diezmo y va a dar su ofrenda. No tendrá la necesidad de decir, no, es que 2 para esto, 3 para esto, 3 para esto. No va a dar su ofrenda en el presupuesto combinado, en gasto, en presupuesto de iglesia. Usted tiene una inversión que le representa, no sé, usted dice son $10 que yo hice un pacto de inversión con mi Dios. Usted lo va a poner ahí mismo también en el presupuesto combinado. Porque lo que hace su inversión con Dios, su acuerdo con Dios, es que usted lo entrega al dueño. Ahora el dueño, a través de la dirección de la iglesia y de sus necesidades, define la distribución. En mi país, no sé si le dije, el sobre tiene solamente 2 casillas, diezmo y ofrenda. Porque la gente no da para cosas, la gente da para Dios. Quien define la cosa es la administración del santuario, de la sinagoga que Dios tiene, que conoce esto para esto, esto para esto, esto para aquello. Pero cuando Israel llevaba la ofrenda, no decía, esto es para los panes de la proposición, esto es para las velas que van en los candelabros. No, la iglesia no decía qué era. La iglesia daba su ofrenda. Y el santuario, la administración levítica definía qué partida dedicaba a cada necesidad de la iglesia. Entonces, ese es un principio importante. Por eso estamos animando a que el próximo sábado vengamos primero con una actitud de adorar a Dios con nuestras dádivas. Que tengamos pendiente a Dios en las bendiciones que nos ha dado durante esta semana y que nos va a dar todavía aún. Y que recuerde que Dios tiene detalles con usted. Se espera que usted también sea detallista con Dios. Es decir, nosotros no podemos salir a Dios, mira que yo no me acuerdo cuánto fue. Es que yo no me acuerdo. No, con Dios no puede ser así. Las cosas hay que tenerlas pendientes porque Él tiene todas nuestras cosas pendientes. Y nosotros necesitamos ser fiel a Dios. Eso es significativo. Yo creo que lo que Dios desea hacer con nosotros va a bendecir nuestra persona, va a bendecir nuestra familia y va a bendecir a nuestra iglesia. Nos va a organizar, nos va a dar el gozo de ver su iglesia prosperar, porque la sierva de Dios dice que usted no puede sentirse bien cuando su casa está bien preparada y la casa de Dios tiene necesidad. Ella menciona eso. Ella menciona eso. Entonces, Dios va a bendecirle a usted. Dios tampoco se siente bien cuando nuestras finanzas no están en orden. Dios desea que vayamos a su palabra y se pongan en orden las cosas y podamos ser fiel a Dios. Porque a veces nuestras crisis financieras no nos permiten adorar a Dios como queremos adorarle. Y a veces quisiéramos darle a Dios a la altura de lo que está en el interior. Y entonces el problema de la crisis y los problemas financieros no nos permiten y eso nos lleva a un desánimo y a una frustración espiritual. Por eso Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas. Y yo sé que ha llegado el tiempo de no solamente escuchar estos principios, sino obedecer estos principios, ponerlos en práctica. Ayer decíamos que para que la bendición sea completa necesitamos fe. Esa fe se traduce en una obediencia, por eso hoy necesitamos entender qué significa obediencia para la bendición. Sí. Sí. Eso téngalo por seguro, que será repetido. De hecho, el tema del próximo sábado lo va a trazar con bases bíblicas.
y vamos a ver algunos detalles muy significativos que queremos asegurarnos que la plenitud de la iglesia que aparece el sábado en la mañana puede estar claro de lo atendible de todo lo que aprendimos durante la semana. Y Dios va a darnos su bendición. Cuando hablo de obediencia para bendición, es que cuando escuchamos principios bíblicos como los que hemos escuchado en esta semana, la bendición se completa cuando obedecemos. Y lo más lindo de la bendición es cuando podemos obedecer, no cuando es fácil obedecer, sino cuando eso implica algunas decisiones fuertes en nuestra vida. Por eso es que a veces la iglesia no puede desanimarse cuando ve que otras iglesias de otras denominaciones crecen. Porque la doctrina adventista no es una doctrina popular. Hoy hay religiones adaptadas para como la gente quiera. Pero seguir lo que dice la Biblia implica aceptar a Dios. Entonces, la iglesia adventista no puede rebajar la norma a fin de que la gente pueda venir. Nuestros 10 mandamientos están ahí y es un reconocimiento de obediencia a un Dios que nos ha transformado por la gracia, pero no rebajamos esa norma. Dios dijo sábado, yo no puedo decir domingo, ni lunes, ni martes, porque Dios dijo sábado. Y aunque eso choque con algo en tu vida, tú debes tomar una decisión. Entonces, la obediencia a la que Dios nos llama no siempre será cómoda. Habrá que hacer ajustes en la vida. Habrá que hacer ajustes en el estilo de vida en tu hogar y en tus finanzas personales. Pero lo que Dios dice debe ser obedecido. Ahora tú puedes estar seguro que cuenta con el poder del Espíritu Santo. Hay un texto bíblico que se leyó hace un rato y si me dan señal para esto sería bueno. No sé si es tumbando la diapositiva y subiéndola otra vez. No sé cómo lo hizo alguien, creo que antes de ayer, no sé. Y hay que subir. Ok. Ok, está bien. Ahí está bien. El texto bíblico que se leyó hace un instante, segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ese llamado especial de Josafat es muy significativo para nosotros hoy. Se nos está llamando a creer en el Señor y estar seguro, a creer en los profetas de Dios, en la inspiración y ser prosperados. Este es un llamado especial. Un llamado especial porque lo que se espera es que la prosperidad venga como resultado de una obediencia. Debe haber respeto en la iglesia. La iglesia adventista nunca se ha constituido de gente serviles, sino de gente que son guiadas por el Espíritu Santo. De manera que la iglesia se guía de sus dirigentes cuando sienten que la orden del dirigente está amparada en un así dice Jehová. Y esta iglesia
ha llevado un rumbo extraordinario en menos de 2 siglos de existencia, porque ha puesto la Biblia como una regla única de fe y práctica para el cristiano, y ha creído que somos depositarios del espíritu de profecía, que es la orientación profética para esta iglesia en todos los asuntos. Esa combinación extraordinaria de la Biblia como única regla de fe y práctica, y de la inspiración, el espíritu de profecía, como una orientación que aconsejan, guían y orientan a la iglesia, le ha dado a esta iglesia crecimiento, desarrollo y bendición extraordinarias. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que dice la Biblia y vamos a lo que dice la inspiración, nuestro deber como cristianos es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice, creed a sus profetas, se está refiriendo, creed a aquellos que hablan, porque Dios habla a través de ellos. La palabra profetés significa hablar en lugar de. Cuando Dios le dijo, cuando Moisés estaba preocupado porque su lengua egipcia era torpe a raíz de 40 años en el desierto y descuidó el idioma, él dijo, pero ya son 40 años, yo no tengo esa rapidez, esa fluidez con el egipcio. Y Dios le dice, mira, Aarón tu hermano va a ir contigo y él será tu profetés, así que dice en el original. Él será tu profetés, es decir, él hablará en lugar de ti. Entonces, cuando un predicador, cuando los dirigentes se convierten en el profetés de Dios, hablan en lugar de Dios basado en la palabra ya escrita. Toda la luz que esta iglesia necesita la tiene en la Biblia y en el espíritu de profecía. Nosotros no necesitamos más revelaciones que las que están ya en la Biblia y en el espíritu de profecía. Si acaso lo que necesitamos, y es seguro, es obediencia a lo que ya está escrito. Así que una nueva luz, un nuevo mensaje, no, es obedecer lo que ya está escrito. Entonces Dios ha hablado cómo la iglesia avanza, cuál es su plan para que nuestra ofrenda sea perfecta y agradable delante de Él, cuál es su plan para que haya bendición en la familia y en tu finanza personal. Dios ha dicho cuál es el plan para que la iglesia no mendigue y tenga sus necesidades cubiertas. Dios ha dicho cuál es el plan. Dios no se ha inventado nunca otro plan. Nosotros, por descuidar el principio bíblico y descuidar los consejos de la inspiración, nos hemos tenido que inventar muchas alternativas para salir de los problemas. Y caemos en prácticas a veces que a Dios no le agradan. Pero Dios desea que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y una vez Dios nos muestre, como esta semana nos ha estado hablando, nosotros no ser rebelde a la visión celestial, sino ser humilde y seguir las instrucciones divinas. Entonces, cuando hablo de la obediencia, me gustaría compartir con ustedes el aprender 4 puntos sencillos en un incidente bíblico que vamos a analizar. Lo primero que vamos a aprender es que no importa la situación, Dios tiene poder. No importa tu situación personal, no importa la de tu familia y no importa la situación por la que esté pasando la iglesia en materia financiera. Recuerde que Dios tiene ¿qué cosa? Poder. En Dios hay poder, no tenga temor. Lo segundo que quiero que quede claro en el desarrollo de este mensaje es que en el momento de necesidad podemos ir a Él. Y recuerde cualquier persona que esté pasando por alguna situación difícil en su vida, la necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. En tercer lugar, vamos a ver que Dios espera de nosotros disposición. A Dios le gusta a la gente que esté dispuesto a obedecer el mandato que Dios estará dando constantemente para el avance de su iglesia. Y por último, vamos a ver que la obediencia a las instrucciones divinas
trae la bendición y la victoria. ¿Qué cosa trae la bendición y la victoria? La obediencia a las instrucciones divinas. Me gustaría topar con ustedes Jueces 7. Una historia que ustedes conocen mucho, pero vamos a ver algunos detalles significativos que nos va a ayudar. Dios y Padre Celestial, al ver este relato bíblico queremos verlo de otra manera. Queremos ver otras enseñanzas que están implícitas por la cual tú has registrado este incidente. Háblanos en tu palabra. Danos corazones dispuestos a obedecerte. Cámbianos para agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Ese libro de Jueces, en el capítulo 7, está registrada la batalla contra los madianitas. Es interesante esa batalla, y ustedes han leído mucho esta historia, porque en el desarrollo de los preparativos de la batalla, en el desenlace de la batalla también, hay una serie de principios, de enseñanzas que Dios quiso ir marcando en el pueblo, en Gedeón y en todo el pueblo. Era el tiempo de los jueces, y el juez de turno era Gedeón. Así que Gedeón se enteró de que los madianitas estaban preparados para hacer guerra contra Israel. Tremenda preocupación. Porque los madianitas eran conocidos en la comunidad internacional de la época como la gente más preparada en guerra, con los mejores armamentos y el ejército más grande. Y era gente que vivían precisamente en eso, en guerra. De hecho, la palabra Midian, en hebreo, de donde viene la palabra Madian, es una palabra que significa rencilla o contienda. Era gente que donde no había pleito, ellos sabían buscarlo. Saber que los madianitas venían a sitiar a Israel era una gran preocupación para Gedeón. El asunto que era un ejército muy numeroso. Y yo no sé si usted se imagina 10.000 hombres bien preparados para hacer guerra, ¿no? Y usted multiplica esos 10.000 por día y le da 100.000. Y le agrega 35.000 más. Según estima la investigación teológica, el ejército de los madianitas eran cerca de 135.000 hombres, bien armados, bien entrenados, porque esa era su práctica. Cuando Gedeón quiso investigar con qué cuenta para hacer frente a un ejército tan numeroso y tan bien preparado, tuvo que sacar gente hasta debajo de la cama, y buscando y llamando gente, y buscando jóvenes de 18 y de todas, buscando todo, logró reunir 32.000 hombres. Qué dispar, ¿no? 135.000 y solamente tenía 32.000 hombres, una desventaja de 103.000, ¿no? Pero recuerde esto, mi hermano que está pasando por alguna necesidad extrema de crisis. Recuerde esto, iglesia. La necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Porque es el momento cuando podemos ver que no puede nuestra fuerza. No hay manera de resolver el problema financiero. No hay forma. Pero Dios tiene forma. Dios tiene 1.001 formas de la cual usted no conoce ni una para resolver tu problema. Dios sorprende de manera extraordinaria. Nuestro problema parece no tener solución, pero aprenda esto: cuando terminan las diligencias humanas, allí comienzan las diligencias divinas. Así que Gedeón, preocupado porque solamente tiene 32.000 hombres y el ejército de los madianitas es muy numeroso, hizo algo que esta iglesia debe seguir haciendo, y cada persona. ¿Sabe qué hicieron? Él fue a la presencia de Jehová. Cuando no parezca haber solución, vaya a la presencia de Jehová. Pídale perdón a Dios
y pídale dirección a Dios. Gedeón fue a la presencia de Jehová. Dijo: Señor, nosotros nos hemos olvidado de ti. Lo hemos hecho mal, pero tú eres nuestro Dios. Y nosotros necesitamos tu auxilio en este momento. ¿Qué voy a hacer? Dime, ¿cómo resuelvo este problema? Pero atención, mucha atención. Cuando usted vaya a la presencia de Dios en oración, prepárese, porque a veces la obra extraña de Jehová le da respuestas y le da instrucciones que parecen no tener lógica. Porque los planes de Dios no necesariamente tienen que tener lógicas humanas, pero siempre tienen lógica divina. Y usted se va a encontrar con respuesta como la que se le dio a Gedeón. Gedeón está preocupado porque tiene poca gente, y la respuesta que Dios le da en el versículo 2 de Jueces capítulo 7 es: y Jehová dijo a Gedeón, ¿qué cosa? El pueblo que está contigo es ¿qué? Mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí y diga, mi mano me ha salvado. Oiga, qué lógica, ¿eh? La matemática de Dios siempre ha sido extraña, ¿eh? Vaya acostumbrándose a esa matemática. Vaya acostumbrándose a esa matemática. Él está diciendo ahí que 32,000 es demasiado para 135,000. Una matemática muy extraña. Dios es el único que sabe multiplicar por cero. La matemática que usted aprendió no multiplica por cero. Cualquier número que usted lo contraye con el cero se vuelve cero. Pero cuando Dios multiplica por cero, saca mucho. Él dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Porque usted multiplica lo que está, pero Dios multiplica lo que no está. Multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Así que si no tiene fuerza, Dios te la multiplica. Son extrañas sus matemáticas, tan extrañas que para Dios 3 es igual a 1. Porque siendo 3 personas es un solo Dios. Es tan extraña la matemática que para Dios, en vez de 10 menos 1 ser igual a 9, 10 menos 1 es igual a 0. Porque todo el que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ven qué matemática más extraña? Pero es la matemática divina. Es demasiado el pueblo. Y Gedeón dice, bueno, ¿y cómo entonces qué hago? ¿Por qué? Y Dios le dice en el versículo 3, ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, devuélvase. Qué orden más peligrosa, ¿no? Dile al pueblo que el que tenga miedo, que el que no tenga ánimo de ir a esa guerra, dile que se devuelva. Gedeón está preocupado ahora. Porque él va pensando todo el camino. Si Dios supiera de dónde yo traje a esta gente, de dónde saqué a estos muchachos. Cuando yo le diga a esta gente que el que no tenga valor, que el que tenga miedo que se devuelva, se me va a ir la mitad. Iba todo temeroso. El texto bíblico dice que cuando Gedeón le dijo esto, termina el versículo 3, y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuánto? 22,000, y quedaron solamente ¿cuánto? Se le devolvieron más de la mitad, ¿sí o no? Cuando él vio que quedaban 10,000, dijo, ahora sí es mucho, porque ahora es poco de verdad. Pero aprenda esta iglesia que Dios tiene poder. Y que aunque parezca que no hay forma, no hay lógica, Dios nos va a sorprender. Solo Dios quiere probar nuestra fe y nuestra obediencia. ¿Qué dos cosas quiere probar Dios? Nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando nuestra fe le demuestra a Dios que creemos en Él, cuando nuestra obediencia le demuestra a Dios que estamos dispuestos a obedecer aunque no veamos camino adelante, sino que vamos a avanzar, Dios va a mandar sus grandes bendiciones a tu vida, a tu familia y a la iglesia. La bendición será grande. Gedeón tiene un problema ahora, son 10,000 para 135,000, pero vuelve a hacer lo mismo de Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Volvió otra vez a la presencia de Jehová. ¿A quién iremos si solamente Jehová tiene vida eterna? ¿A quién vamos a ir para resolver nuestro problema? Vaya a la presencia de Dios. A veces nos desenfocamos en eso. Dice, mira mi hermano, ya yo he hecho tanta diligencia que ya lo único que me queda es orar. Oiga, si eso fue lo primero que debió hacer. ¿Usted no ha oído eso? Digo, no, ya lo único que me queda es orar. ¿Cómo qué? Pero eso fue lo primero que debiste hacer.
Y si te queda orar, entonces ahí es que está la bendición. Prueba con Dios. Pero Gedeón iba donde tenía que ir. Iba a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, dice el versículo 4, cuando Gedeón fue a la presencia de Dios otra vez, encontró que Dios le dijo esto. Y Jehová volvió a decir a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Oiga qué cosa. Aún es mucho el pueblo. Llévalos a tomar agua y allí los probaré. De quien yo diga vaya este contigo, irá contigo. Y de quien te diga este no vaya contigo, ese no irá. Dios está diciendo que todavía 10,000 es demasiado. Dios lo que quiere ver es gente dispuesta. A Dios le gusta gente dispuesta. Primero, gente que reconozca que Dios tiene poder. Y segundo, gente que esté dispuesto a hacer la voluntad de Él. Que esté dispuesto a hacer pacto con Él. Que esté dispuesto a agarrarse de la mano con Él y lanzarse aunque no se vea camino, porque Dios lo hace. Dios quiere gente dispuesta. Al contrario, a Dios le desagrada la gente que está por estar. Por eso Dios quería filtrar y probar y quedarse, que Gedeón se quedara solamente con la gente dispuesta. Entonces Dios le dijo a Gedeón, mira, llévalo al río, llévalo a tomar agua y allí te los voy a probar. Dios es un Dios tan maravilloso y tan amplio en conocimiento que hasta en la forma como bebemos agua nos conoce. En el camino le dice a Gedeón lo que aparece en el versículo 5. Entonces llevó al pueblo a tomar agua y Jehová dijo a Gedeón, mira, el que lame el agua con su lengua como la lame el perro, sepáralo del que se arrodilla para beber. Mira qué interesante. Obsérvalos. Cuando lleguen a la orilla del río, tú vas a ver un grupo que se va a tirar como desesperado a beber agua, como que a eso fue lo único que lo trajimos, olvidándose de la misión. Pero va a haber gente que al mismo tiempo que bebe agua, está pendiente a la orden que damos, porque es gente dispuesta y sabe a dónde que vamos y qué vamos a hacer. Así que obsérvalo cuando lleguen allí. Así que cuando tú veas gente que se tira a beber agua, como que eso, olvidándose de la misión, esa gente no es confiable. Pero cuando tú ves gente que toma agua al mismo tiempo que está pendiente y la está lamiendo como la lame el perro porque está pendiente, ese es confiable, pónmelo aparte, porque esa gente sabe para qué es que existen, para qué van a los sitios donde yo los mando y qué es lo que deben hacer. Dice el texto bíblico en el versículo 6, y los que lamieron el agua llevándola con la mano a la boca fueron solamente 300 hombres. El resto del pueblo dobló su rodilla para beber. De 10,000, 9,700 hombres fueron como desesperados olvidándose de la misión y solamente 300 hombres estaban dispuestos. Esta lección es significativa. Dios no está interesado en que tú veas si somos 300 o cuánto. Dios lo que está diciendo es que Él va a hacer su obra con los que estén dispuestos. Y el plan de Dios era que los 32,000 estuviesen dispuestos. Pero la gente demostró que no tenía. Y el ideal de Dios es que esta iglesia entera esté dispuesta para glorificar al Señor. A veces la gente ve el texto bíblico y cree que Dios está diciendo que eso tiene que ser así. No, lo que te está enseñando el relato bíblico es que eso desagradable de tan poca gente disponible no debiera ser, que el ideal es que todos tengan un corazón conectado con la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que los hijos de las tinieblas fueron más sagaces que los hijos de la luz, Cristo lo que está diciendo, no es posible que los hijos de las tinieblas sigan siendo más sagaces que los hijos de la luz. Eso es lo que está diciendo. Cuando quedaron estos 300, lo que Dios está diciendo, no ocurra eso así en la iglesia de Charlotte, sino que cada quien esté atento
crea a los profetas de Jehová y esté prosperado y se ponga en sintonía con la voluntad expresa de Dios en su palabra. Ahora aprendamos la lección. ¿Qué Dios nos está enseñando con esas dos características de gente que bebe agua? Eso lo hay en todas las iglesias. Fíjense que Dios no se sintió mal porque bebieron agua, sino cómo bebieron agua. Es decir, hubo gente que bebió agua olvidándose de la misión y de para qué fue que lo llevaron. Pero hubo gente que bebió agua pendiente a la misión. Esa es una lección significativa para la iglesia. Todos los hispanos que vienen a esta tierra vienen con sus aspiraciones, vienen con su sueño, encuentran que hay que trabajar duro y para mantener cierto estatus y cierto nivel de vida digna, hay muchas cosas que deben hacer en materia de trabajo. Pero aquí hay una lección significativa. Dios no le está diciendo a ninguno de los miembros de esta iglesia que dejen de trabajar, que no construyan, que no ahorren, que no se preparen, que no prosperen, que no formen empresa, que no remodelen su casa. No. Él está diciendo que todos hagan eso, pero quiere ver cómo lo están haciendo todos. Fíjense que Dios no le dijo a los 300 que no beban agua y estos sí, no, beban agua todo. Ahora, ¿cómo beben? Todos tenemos el mismo desafío. Aquí todo el mundo tiene los mismos desafíos en esta tierra de sueños y de consumo y de todo lo que usted le puede agregar a esta tierra. Pero aquí hay gente que sabe hacer todo eso, pero poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Y hay gente que entonces solamente está en eso. Hay gente que creo que hay gente que está tan desenfocada que cree que Dios lo mandó a esta tierra solamente a buscar la casa que quiere hacer allá en su país hispano, a dar una oportunidad mejor a los hijos. No, Dios lo mandó aquí no solamente a eso, sino para que atienda su causa e impacte a la comunidad con el poder de su palabra. Entonces no puede usted descuidar, por la excusa de que tiene trabajo, de que debe avanzar, no puede descuidar su compromiso con Dios y con su iglesia. Y ahí está la diferencia en cómo beben agua. En que unos beben agua pero están pendientes a la causa de Dios y hasta sacrifican tiempo para que la cosa de Dios se mantenga. Si no fuera por esa gente, cerráramos muchas iglesias aquí. Pero hay otros que no tienen compromiso con la iglesia. Que lo de ellos es, yo necesito ahorrar, yo necesito hacer 20 horas, yo necesito hacer tantas horas, yo necesito hacer esa casa, tengo que mandarle a mamá, tengo que subir esto. Oiga, y se centran en tantas cosas que descuidan la razón principal por la que Dios lo trajo aquí. Entonces, ¿quieres la bendición de Dios? Obedece a su palabra. Ten en tu mente que Dios te trajo a este lugar no solamente para realizar el sueño, no solamente para las muchas cosas que brinda un país como este de oportunidad, sino para que tengas el honor de constituirte en embajador de la patria celestial, para que seas un testificador en tu comunidad y para que sacando tiempo y aún hasta el sacrificio dediques también tiempo para glorificar a Dios en tu iglesia. Y para que de lo que ganas, conforme Dios te haya prosperado y te haya bendecido, tú seas fiel a Dios y la obra de Dios avance en el lugar donde Dios te ha colocado. Porque Dios te ha colocado en la comunidad donde vives, es para hacer un testimonio. Y Dios te trajo a esta iglesia para que te combine con todos los talentos que hay aquí, para que la obra de Dios avance en este lugar. ¿O solamente vas a beber agua? En otras palabras, como los 9,700, solamente vas a resolver tu problema de sed y la misión que se olvide. Vamos a resolver todo nuestro problema de sed, pero la obra de Jehová vamos a prestarle atención. Ese es el mensaje en esa sección. Cuando Gedeón vio que solamente le quedaron 300, Dios tuvo que decirle esta palabra de ánimo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua te salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Los demás, vuelva cada uno a su lugar. La oración especial en esta hora es que nadie sea desechado del maravilloso plan de Dios, sino que todos escuchamos hoy
al testigo fiel en su palabra y nos constituyamos en gente de fe con obediencia. Gedeón dice, con estos 300 hombres me va a librar Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Hay un detalle muy significativo. Cuando Gedeón estaba preocupado, dice el versículo 9 al 11, que Dios le habló esa misma noche a Gedeón y le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo voy a entregar en tus manos. Y si temes descender, ve con furia a tu criado y oirás lo que hablan y entonces tus manos se fortalecerán para atacar el campamento. Gedeón estaba preocupado como todo ser humano. ¿Y cómo yo voy a hacer frente a 135,000 con 300 hombres? Gedeón estaba preocupado como los dirigentes de esta iglesia, como su pastor. ¿Y cómo podemos, en la circunstancia en que estamos como iglesia, en materia financiera, impactar a esta comunidad? ¿Y cómo vamos a ganar a esa gente? ¿Cómo vamos a llegar donde esas familias que están deprimidas, en esas casas tan bonitas, tan arregladas, que se ven por fuera y dentro hay gente deprimida, sin Dios y sin esperanza? Mientras nosotros aquí, que fuimos comisionados para salvar a esa gente, estamos descuidando incluso los hijos de esa gente que están perdidos en las drogas. En muchas de esas casas lindas que hay en esta ciudad preciosa, detrás de esas paredes lindas que destilan esos residenciales, hay necesidades extremas. Por eso es indolencia de una iglesia el ser indiferente. Y se es indiferente cuando estamos desenfocados y no sabemos para qué Dios nos trajo. Y que somos un canal de las bendiciones de Dios. Y que de la única forma que esa gente puede alcanzar la gracia y el perdón, como dice nuestro himno, es cuando somos fieles a Dios en el tiempo que hay que dedicar a esta iglesia para la obra misionera y en los recursos que Dios nos va, que fluyan a esta iglesia para que Dios haga su obra en este lugar. Gedeón estaba preocupado. ¿Cómo puede estar preocupado todo dirigente aquí? ¿Cómo puede estar preocupado el pastor? Pero Señor, ¿y cómo va a hacer eso? Y Dios le dijo cosas clave. Mira, lo primero que tienes que hacer, levántate. Anima al pueblo. Yo entregué a esa gente en tus manos. Es decir, ya la victoria es de ustedes. Así que, Pastor Flores, ya la victoria es de ustedes en esta iglesia. Aquí no se está averiguando a ver si va a haber victoria. Aquí lo que Dios está averiguando es cuánto van a participar del gozo de esa victoria. Eso es lo que se está definiendo. O sea, aquí no se está viendo a ver si esta iglesia va a prosperar, no. Aquí lo que usted está decidiendo cada quien es si yo seré parte del gozo de prosperar con la obra de Dios en esta iglesia. Y eso es lo que Dios quiere. Que todos participemos de ese gozo. Que cuando vamos a esta iglesia llenándose, cuando ve esta iglesia manejándose con la estabilidad que debe manejarse, usted puede decir, esa es mi iglesia. Dios nos ha bendecido. No hay un gozo más grande para un cristiano que ver la obra de Dios prosperar. Pero Dios no se siente mal cuando los dirigentes tienen temores y tienen miedo. Dios no se ofende porque nos anima. Y esta semana Dios la ha preparado para decirnos y mostrarnos gloriosamente que la victoria ya es de nosotros. ¿Cómo lo hizo con Gedeón? Le dijo, mira Gedeón, como yo sé que tú tienes miedo, ve, descienda al campamento de Madián. Y como sé que tienes miedo, no vayas solo, ve con furia a tu criado. Y acércate donde 2 centinelas que están de vigilia, era ya la medianoche, ellos están de vigilia en esta hora, 2 centinelas. Y tú te vas a acercar para que tú oigas lo que ellos están hablando. Y cuando tú escuches lo que ellos hablan, tú vas a ver que yo los entregué en tus manos. Es lo que le está diciendo en el versículo 9 al 11. El texto bíblico que dice que Gedeón salió con furia, su criado, subieron la montaña porque los madianitas estaban al otro lado, tendidos como langosta en multitud. Y cuando Gedeón sube la montaña, que hace así, y ve con la luz de la luna esa multitud de carpa y de gente acostada, casi se cae. Porque una cosa es usted decir que son 135,000 y otra cosa es usted verlos juntos todos. Toda esta gente, y Dios le dice, Gedeón, avanza, acércate, mire esos 2 centinelas que están ahí, acércate, escucha lo que están hablando. Y Gedeón entonces desciende y se acerca. Y cuando se acerca a los 2 centinelas que están hablando, escucha la siguiente conversación. Oye, hace un instante ahí cuando
Tuviste que yo cabeceé un poquito, fue un sueño que tuve. ¿Qué te pasa? Sí, yo me soñé como que un pan de cebada cayó y trastornó toda esta carpa, esto fue un desorden. Dice el otro, ¡ay! Cuidado, esa es la espada de Gedeón, hijo de Joás, eso significa que Dios nos ha entregado en sus manos. Oiga, qué interesante. Gedeón escuchó de boca de un impío un sueño y de boca del otro impío la interpretación del sueño. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, dice el versículo 15, adoró a Jehová de los ejércitos. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos que Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Así que pastor de esta iglesia, dirigente de esta iglesia, estén seguros la victoria de ustedes. Dios ha dicho amén en cada persona. Dios ha dicho amén en cada familia. Ha llegado el momento de que cada quien con fe obedezca la palabra de Dios. Y será glorioso lo que va a pasar aquí. La victoria está en vuestras manos. No duden ni un instante. Ese ánimo se inyectó a todo el campamento. Y cobraron ánimo los 300. Dice, no, estamos ganados. Ahora faltaba que Dios dijera cómo. Y eso es lo que Dios está diciendo esta semana, cómo. ¿Cómo? Porque si usted pudiera observar cada iglesia, pudiera observar la finanza y cómo es que entra y que cuánto se gasta, en algún momento la iglesia debe saber los desafíos terribles que tiene esta iglesia. Y lo que se espera que todos nos involucremos. Usted dirá, pero ¿y cómo va a hacerse eso? ¿Y cómo es que Dios va a hacer eso? No pregunte cómo, obedezca a la instrucción de Dios. Y cuando Dios diga algo, parecerá no ser razonable ni lógico, pero será la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Gedeón cómo, Gedeón estuvo preocupado porque no le pareció muy lógico. Dios le dijo a Gedeón, mira, a cada uno del ejército, pónmele un cántaro de barro. Son 300 hombres. Qué interesante. 300 hombres. Y cada uno está esperando que se le dé un armamento, una cosa, y dice, no. Lo primero que tú vas a hacer es que los 300 me lo vas a dividir entre 3, 100, y se van a rodear a los campamentos de Madrid. Dice, ¿cuánto armamento? ¿Cuáles son las armas? Dice, no te preocupes, las armas son 3. Gedeón se puso contento, imagínate, 3 armas. Sí. Mira, la primera arma es un cántaro de barro. Sí, un cántaro de barro. En la mano, cada quien. Y me le va a dar una T encendida, una antorcha. Pero no para que alumbre, adentro del cántaro, cerrada para que no alumbre, oiga, ni siquiera para que alumbre en la oscuridad. Dentro del cántaro de barro, una T encendida. Y a cada uno me le va a dar una trompeta, pero no vaya a creer usted que una trompeta aniquilada de esa de hoy, ¿no? Es una trompeta de cuerno de toro que usted y yo no sacamos sonido de ahí, ellos sabían cómo. Porque eso hay que soplarlo muy fuerte para que salga un sonido como el que usted oye en las películas de Israel. Y de donde se queda un cántaro de barro, una T encendida dentro del cántaro y una trompeta así. Yo sé que durante esta semana la iglesia está oyendo y seguirá escuchando principios financieros muy duros de aceptar. Que yo dé mi diezmo y que dé una ofrenda igual al diezmo, pero me va a faltar. Pero y se resolverá el problema de la iglesia y va a haber para todo, para Dorca, para todo el departamento. Vaya a Israel y usted va a ver que Israel entre diezmo y ofrenda daba más del 30% de sus ingresos. Cuando usted hace un análisis exegético a las ofrendas de Israel, Israel daba más del 30% de sus ingresos. Y todavía a los judíos hay que respetarlo aquí en negocio. ¿Estamos claros? Las mejores tiendas de Manhattan son de judíos. Y no hay quien lo haga tener ese negocio abierto después de la 1. Porque ellos se preparan para su sábado. Y conocen los principios que Dios tenía.
Los judíos, el pueblo de Israel, daba más del 30% de sus ingresos. No eran más pobres, son más prosperados por ese lindo principio. Un cántaro de barro, una té encendida y una trompeta. ¿Y por qué esta junta ahora, que es un presupuesto, que es combinado, que ahora yo solamente de ofrenda y que... Esos 100 hombres no se pusieron a contestarle a Gedeón, pero Gedeón, ¿y qué eso de que una trompeta? ¿Y quién fue que te habló a ti? Pero esa gente tiene, mira los armamentos que ellos tienen. Y no, Jehová habló, un cántaro, una té encendida y una trompeta. Ninguno cuestionó eso. Gedeón lo dividió en tres, y rodearon todo el campamento y le dijo a sí mismo, miren, Jehová me dijo que cuando yo haga sonar la trompeta, ustedes al mismo tiempo van a sonar su trompeta. Y después que suenen su trompeta, al mismo tiempo todos van a dejar caer los cántaros sobre la roca. Y después que dejen caer los cántaros sobre la roca, todos al mismo tiempo tomen la té encendida y la levanten. Y después todos al mismo tiempo, dijo Jehová, no yo, van a decir, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y el resto, déjenselo a Jehová, dijo él. Oiga, ¿cuánta fe? Yo no sé si usted se atreviera a eso. Que usted despierte a una gente con un sonido de trompeta, despierte a una gente con un ruido de cántaro sonando, y usted parado ahí con una de que por la espada de Jehová y de Gedeón, y 135,000 gente armada para arriba de usted. Pero ¿y qué Dios es este? Es Jehová que habló a través de su profeta. Oíd a sus profetas y seréis prosperados. Es lo que Dios está diciendo a esta iglesia. Nadie dude, confíe en Jehová, insértese en el plan de Dios. El gozo suyo será ver la obra de Dios prosperar por la instrucción divina. Llegó el momento. Rodearon el campamento. Los madianitas dormidos como langosta en multitud. Gedeón hizo sonar su trompeta. Y al mismo tiempo 300 trompetas sonaron. Y los madianitas cuando oyen ese sonido dicen, ¿qué es esto? Y comienzan a abrir los ojos. Y cuando están por abrir los ojos, 300 cántaros al mismo tiempo se caen en la roca. El ruido que hace esos 300 cántaros sonando, eso parecía como muchos caballos que venían rodando. Y cuando ellos oyen 300, comienzan. Y entonces cuando comienzan a abrir los ojos de verdad, entonces ven por todos los lados 300 luces rodeando. Y dice, no, pero esto es terrible. Y de repente entonces oyen 300 voces que Dios le inyecta su poder diciendo, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y los madianitas dijeron, son muchos, están aquí adentro, caigámosle a matarle. Y cada uno comenzó a matarse uno a otro. Y los israelitas solamente por la espada de Jehová y de Gedeón. Israel no tuvo que matar un solo, ellos solo se eliminaron por la espada de Jehová y de Gedeón. La fe mueve montaña. No tenga miedo hacia el ejército viene. Dios habló, confía en él. Estad quieto y vete la salvación de Jehová. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Un cántaro de barro. ¿Sabe qué significa? Tú y yo somos el barro. Ese cántaro de barro somos tú y yo, que tenemos oculto y tapado por la fea mancha de nuestro egoísmo. Tenemos tapada y oculta la luz poderosa del Espíritu que convertirá a esta comunidad. Y de la única forma que esa luz, que es la té encendida que estaba dentro del cántaro, puede alumbrar esta comunidad, es cuando tú y yo caigamos sobre la roca eterna, Cristo Jesús, y se derrame nuestro ego. Y entonces salga a relucir la luz del Espíritu Santo que iluminará a esta comunidad. Y la trompeta es el mensaje lindo que solamente esta iglesia tiene en el tiempo del fin. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Por la espada de Jehová, porque Jehová es supremo en su iglesia. Él es el que manda. Y de Gedeón, porque Dios tiene gedeones, dirigentes de la iglesia, a través de los cuales traza sus directrices y sus planes, y la obediencia de la iglesia lo llevará a puerto seguro. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Recuerde siempre esta iglesia, no importa la situación, Dios tiene poder. En el momento de necesidad podemos ir a Él. Dios espera de nosotros disposición
Y la obediencia a las instrucciones divinas trae la bendición y la victoria. ¿Cuántos quieren bendición y victoria? Vamos a rendirnos de rodillas ante Dios. Dios y Padre, gracias, porque tu palabra es poderosa. Porque lo que antes se escribió, dijo el apóstol Pedro con mucha propiedad, para nuestra enseñanza se ha escrito. Para que a través de estas enseñanzas seamos consolados, animados y hacer tu voluntad. Así como Gedeón como dirigente del pueblo. Así como este pueblo decidió ser fiel a ti, esta iglesia está postrada ante ti, pidiéndote primeramente el perdón de nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, que nos vacíe de toda suficiencia propia y que nos llene del poder de tu Santo Espíritu. Que nuestra preocupación no sea cuestionar si funcionará el plan de la Junta. Que nuestra preocupación no sea cuestionar si esto va a funcionar o por qué o por aquello, sino qué es lo que dice Jehová. Y obedeceremos a Jehová. Padre, tú estás presto a llegar con bendiciones especiales en cada persona y en cada familia. Danos un corazón receptivo de tu gracia y permítenos verte gloria a través de la fe y de la obediencia. Al levantarnos de esta oración, lo hacemos con la seguridad de que has perdonado nuestros pecados y nos has dado un nuevo corazón. Un corazón obediente a tus principios, un corazón victorioso y que se gozará con la victoria de esta iglesia. Llévanos con tu protección y mañana permítenos estar aquí aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús.